Es la hora de la cena, tu hijo lleva 10 minutos en la mesa, tiene el plato enfrente, el tenedor en la mano, y aún así no come. Se mueve, se retuerce, pone la rodilla en la silla, se inclina, se cansa antes de terminar. ¿Pero por qué no come bien? La respuesta que todos esperarían puede ser la silla, pero no es así de fácil. Hoy Luis y Gustavo nos van a explicar por qué la postura del cuerpo puede afectar la alimentación de tu niño y cómo puedes ayudarlo. Empezamos. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Caóticamente Felices. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Cómo se relaciona la postura con la alimentación? Luis. Sí, hoy en día hay mucha demanda sobre esa temática, ¿no? Los padres, las madres están pasando días difíciles y asocian todo eso con dificultad para comer, problemas de conducta, no le gusta determinada comida, es mañoso. Y ahí es donde nosotros, de manera muy quirúrgica, entramos e hilamos fino y determinamos que a veces tiene que ver con la postura. Y este tema de la postura, ampliando un poquito el campo, no solo tiene que ver con la comida, tiene que ver con el habla, con la comunicación, con el ámbito educativo dentro del salón. Pero bueno, hoy con el tema de la comida ya vamos a ver más adelante cómo esta problemática, vamos a ampliar la problemática acerca de estas situaciones que viven diariamente los padres en casa. Y esto arroja preguntas tan importantes que nosotros vemos diariamente. Eh, Preguntas que se relacionan con el movimiento, de que mi hijo se mueve mucho para poder comer, que no se mantiene quieto en la silla, o que come tan despacio que apenas puede dar un bocado. Y si es así, a veces lo escupe o no lo quiere tragar. Entonces, tantas preguntas que nosotros podemos observar en el día a día con los temas de alimentación. No, y la incertidumbre de los padres, porque se preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En la consulta inmediatamente nos preguntan, ¿qué necesita? ¿Es un problema neurológico? ¿Tiene autismo? Porque empiezan a preguntarse, mira, no se queda quieto ni un segundo, se mueve. No hace mucho, hace 2 semanas, una pareja joven me consultó porque el niño no quería comer, estaba bajando de peso y cuando empezó a comer, no lo hace en un solo sitio. Me dice, tengo que recorrer toda la sala, un poco el comedor, hasta la cocina, para que coma. Y me dice, Luis, termino agotada, no puedo más. Y cuando mi esposo me ayuda, que en el momento que él llega a trabajar, él también, y terminamos agotados, no podemos, que a veces optamos por ponerle el celular, porque sabemos que no es algo tan productivo, pero ya no podemos más. Sí, mira, esto arroja muchas interrogantes y es el porqué de nuestra relación entre la alimentación y la postura. Clínicamente hemos encontrado muchos datos importantes de lo tan integrada que es esta relación y lo tan necesaria que es ver cómo la postura influye directamente en la alimentación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de postura estamos hablando de, bueno, qué tanto el niño puede soportar mantenerse quieto. Pero esto implica muchas cosas, porque a veces nosotros creemos que la mandíbula está fuera de la cabeza. Y la mandíbula es parte de la cabeza es parte del cuello, el cuello es parte del tronco y a su vez de la pelvis. Y cómo esta cadena genera un movimiento tan ordenado que si uno falla, puede fallar también el orden de cómo muevo la mandíbula. Mira lo seccional que es poder entender cómo influye cada uno de estos movimientos. Tú dijiste una palabra clave, ¿no? Que es un poco técnica, quizá tampoco tan técnica, cadena. Esta cadena, esta secuencia, estos bloques, me recuerda mucho en la formación que hicimos hace algún tiempo Castillo Morales, Ujú. ¿no? Que nos abrió, ahí empezó no todo, nos abrió el campo de el por qué los terapeutas de lenguaje ocupacional físico deben trabajar de una manera transdisciplinar y conocer todos estos conceptos, ¿no? Cuando nos mostraron una imagen, la recuerdo, la tengo, una diapositiva, de unos bloques que formaban un cuerpo, eran Ujú. bloquecitos, ¿no? Entonces me decía la entrenadora que el cuerpo es un solo bloque y que cuando uno de esos bloquecitos no está alineado, el cuerpo no funciona bien. Por ende, las capacidades o las habilidades se ven alteradas, que puede ser comer, puede ser hablar, puede ser escribir, puede ser jugar o adaptarse a un ambiente, caminar, gatear, un montón, como un bloquecito, esto es como un carro, que Ujú. si está fallando el motor de arranque no funciona aunque sea nuevo, ¿no? Entonces,
la cadenita, cómo esto impacta y a veces los padres, obviamente, los entendemos y por eso hacemos este espacio. Vemos la conducta, lo que sucede y queremos corregir la conducta como cuando imprimes una hoja, se imprime mal y quieres corregirlo acá en la hoja, pero no lo corriges en la computadora. Lo mismo, cuando nosotros tenemos esta visión del cuerpo, de lo sensorial y motor, que es un tema bastante profundo en terapia ocupacional, nos damos cuenta de diferentes situaciones, los problemas propioceptivos, hiper o hiposensibilidad, los planos que no se desarrollaron. Todo eso es importante desde el nacimiento para que pueda el niño tener una mejor evolución corporal. Y mira, haces una muy buena relación del tema de cómo nosotros generamos este bloque de movimientos que cuando algo se desalinea, muy bien lo dijiste, las funciones terminan cambiando, incluso empezando desde la respiración. Eh, el tema, bueno, es un tema de cómo la respiración influye también con el proceso de deglución, es bastante importante. Y miren cómo la postura juega un rol bastante sobresaliente aquí. Porque, a ver, nosotros observamos mucho, por ejemplo, un niño cuando tiende a moverse mucho en la silla y observamos un poco la posición de él cuando está sentado. Y eso es algo que indirectamente no le ponemos mucha atención, pero lo importante de comunicar es también observar todas estas cosas y comenzamos después a ponerle un nombre. Algo que nosotros llamamos mucho que es la base de sustentación, esta base de apoyo tan necesaria para que el cuerpo se mantenga seguro. Y algo tan complicado en niños que quizás no necesariamente tengan que tener procesos de desregulación, pero sí procesos en el que les cuesta quizás por algún motivo controlar la alerta de su cerebro. Entonces, si yo a esto le sumo a que estoy en un lugar donde no me siento estable, va a ser difícil que yo pueda poder concentrarme en la alimentación. Y aquí pasan factores muy importantes que sí quisiera saber tu punto de vista, que es bastante amplio en esto. Una vez escuché en una investigación, en una revista, de qué pasa cuando el cerebro se pone alerta e intentas alimentarte en este proceso, porque parte mucho del proceso básico de la salivación. En un estudio una vez leí que la salivación disminuye hasta un 40% en un niño cuando se encuentra alerta en el momento de comer. Mira lo importante que es. Y que esta alerta hace que se produzca un reflejo que yo he escuchado mucho que lo mencionas, es el reflejo nauseoso. Eso es algo que al final nosotros terminamos viéndolo como un desencadenante. Esas micro aspiraciones que termina haciendo un niño en el momento de comer, que nosotros lo tratamos a veces como que, wow, este niño está siendo un poco terco al comer o no tolera las texturas. Pero si nosotros estamos intentando masticar o quizás comer algo duro, masticar un pedazo de pollo, de carne, y el niño no se siente seguro en el espacio que está, y al no haber también la suficiente salivación, yo imagino que este tema también entorpece cómo el niño es capaz de procesar la textura. Claro, sí. Por eso para mí como terapeuta del lenguaje, principalmente la base va a ser la postura. Obviamente, dentro de mi intervención yo no hago algo muy profundo, por eso yo siempre digo, la terapia ocupacional con Gustavo a veces es primero que conmigo, porque sí, y obviamente aquí ya viene un tema ético, ¿no? Porque obviamente viene la problemática. No, Luis, mira, no come, quiero que coma esto, va a bajar. Sí, pero si yo veo que hay un tema corporal que yo no puedo manejar por perfil profesional, necesitamos ir allá y le doy el sustento porque no vamos a tener los resultados adecuados. Entonces, específicamente con el tema del reflejo nauseoso y todo, eh, si todo niño que no tiene una estabilidad corporal va a compensar y no va a poder hacer movimientos correctamente disociados. Entonces, si vamos a la lengua tiene cuatro partes. La parte de los sabores amargos, que es donde está el reflejo nauseoso, es al fondo, al final. La parte de los ácidos, que está acá. La parte de los dulces y la parte de los salados en la punta. Entonces, si la posición de la lengua, por la mala postura del cuerpo, que hace que baje el tono muscular, generalmente cuando se chorrea, eh, la lengua baja. Anatómicamente hay un hueso en forma de U que sostiene a estos músculos. La lengua desciende, cae
Y este reflejo nauseoso, en estos casos de bajo tono, queda expuesto a no sentir, a no activarse. Si este niño saliva, la comida que viene, este niño va a tener primero que buscar cómo sentir esta comida, segundo, controlar la saliva y tercero, activar el reflejo de náusea. Y a veces no se activa todo esto y tragan, 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 tragan. A veces puede haber microaspiraciones y se vuelve un círculo vicioso. En el caso opuesto, niños que están muy alerta, este reflejo está muy activo y cuando viene un alimento se activa más y aunque este alimento sea dulce, lo detectan como amargo y lo rechazan. Entonces ahí es donde los padres dicen, no le gusta la comida. No es que no le gusta, es que la postura que tiene hizo que la alerta se altere y la alerta hace que el cuerpo, a través del cerebro, la lengua, reaccione inadecuadamente, de forma distorsionada a un sabor y rechace la comida. Y esta hiperreactividad es tan común verla porque a veces nosotros observamos niños que quizás pueden generar esta hiperreactividad a distintos sabores y al final la consecuencia puede ser otra, ¿no? Empezar a la postura. Eh, Hay un libro bastante bonito de biomecánica que habla mucho de la relación de la pelvis con el hioides, este huesito tan importante que es el cual donde descansa la lengua. Muchas veces nosotros vemos que los niños cuando tienen mala postura, que pasan mucho en niños con hiperactividad. Generalmente los niños con hiperactividad tienden a tener alguna consecuencia con el sistema vestibular. Y este de aquí hace que la musculatura antigravitatoria, la que es la encargada de vencer la gravedad del cuerpo, termine siendo un poco más débil. Entonces eso provoca que nosotros veamos ciertas posturas en los niños al comer, como que se desparraman un poquito. Y lo más común es ver que al final no terminan sentándose en su cadera, sino que se desploman. Es como que se sientan en el sacro. Y ahí es donde viene esta relación de sacroioides, porque cuando el sacro se hace hacia adelante, lo que origina es que el ioides se vaya hacia atrás para compensar. Y ahí es cuando nosotros vemos esta relación, porque si yo tengo un ioide más hacia atrás, ahí es donde yo veo que tú hablas mucho sobre este tema de la lengua, de cómo la lengua termina haciendo como que no completan los planos, ¿verdad? No completan los planos de movimiento. Y a veces vemos niños que, claro, si yo tengo esta mala postura y estoy intentando masticar algo que es un poco más duro, que necesita un poco más de control, pues ahí voy a ver el rechazo. Y al final todo termina siendo como una consecuencia en donde la postura influye también bastante. Exacto. Claro, va a afectar mucho el tema de el desarrollo sensorial, el tema del desarrollo de los planos de movimiento y obviamente estas dos cosas la función. Estamos en el tema de la explicación del por qué suceden estas cosas y un poco llevándolo con una terminología más general. eh, Muchas veces los niños no comen bien porque al no tener un desarrollo de la estabilidad corporal, no desarrollan movimientos que son necesarios para que se cumpla una función, como comer correctamente, masticar. Porque ahorita hemos hablado de sentir, ¿ya? Y mira lo que tú dices, el tema de las caderas, de cómo se posicionan, temas que no son eh, tan, eh, im- no importantes, sino no son tan vistos en los diferentes contextos donde se desarrolla el niño. El colegio es uno, en casa otro, porque hoy en día, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, se venden muchas sillas ergonómicas y todo, que son muy buenas, pero nos la adaptamos de acuerdo al perfil sensorial y corporal del niño. Por ejemplo, hay niños o hay sillas que no tienen un posapié. Y si no tienen un posapié, aunque tengan un buen cojín, aunque la esponja sea la mejor, el tapizado hermoso, esta falta de posapié hace que el niño no genere estabilidad. Entonces yo le digo a los padres, esto es como cuando tú comes gelatina o tomas sopa en un columpio. Complicado. Ok, y si el niño tiene los pies elevados sin posicionarlos en algo firme, el nivel de alerta sube porque él busca estabilidad, porque se siente como en un colchón de agua, de aire, quiero acomodarme. Entonces, la alimentación ni siquiera se da de forma placentera, los sensores de los sabores no se activan. Entonces ocurre un caos, simplemente desde la postura. Y ahora, si tú ves en los colegios, cuando, por ejemplo, los colegios no reciben una asesoría adecuada de cómo debe ser la postura, obviamente esta debe cambiar porque en el colegio los niños están una hora, dura 35 40 minutos, y 35 40 minutos no te vas a quedar completamente quieto.
pero hay pequeños tips o pequeñas herramientas que ya vamos a ver más adelante que te permite hacer que el cuerpo se mueva un poco, pero mantenga la estabilidad, el tono a través de la base de sustentación. Porque, por ejemplo, algo importante para este tema de activar el tono muscular es si tú abres mucho tus piernas, la base de sustentación está abierta, entonces el tono baja. Si lo cierras mucho, sube. Entonces se recomienda muchas veces, de forma general, que esté un poco alineado el hombro. Pero ¿qué pasa con estos niños que llevan los pies para atrás? O los niños que se chorrean, o que se sientan en la puntita, o que no alcanzan. Esa base de sustentación no existe, ¿no? Me recordaste una frase de un profesor que me decía antes, intentar comer sin reposapiés es como intentar comer parado en un solo pie. Él tenía esa frase muy común y ahí es cuando vemos la importancia. Y lo que mencionas es de una importancia súper, súper fuerte. Cuando un niño no tiene una base de sustentación estable, entras en estado de alerta. Y ahí es cuando el niño pues se cansa más rápido, se fatiga más rápido y pues ahí vemos que el niño no se queda quieto. Y optamos por cosas que lo condicionen, por ejemplo, el uso de la pantalla, que fácilmente pues puede condicionar, termina generándose como la única herramienta que pueden tener los papás como para poder sostener la alimentación en esta etapa. Pero miren, cómo la mecánica de la postura influye tanto, tanto, tanto en la alimentación. Hay ciertos tics que nos ayudan para poder mantener también este control. Son tics que nosotros vamos a brindar para que esta situación también tenga un poco más de abordaje y podamos sobrellevarlo de cierta manera. Cuando nosotros hablamos de la base de sustentación, estamos hablando de una base de apoyo. Es como si nos sentáramos en una silla inestable, es como si estuviéramos sintiendo esta parte de una base no segura. Entonces, muchas veces en la alineación nosotros observamos cómo fluye y lo ideal dentro de una silla para la alimentación es esta regla de los 90. Es como la columna, el tronco en 90 grados, la cadera en 90 y los pies en 90, siempre teniendo una base de apoyo. Eso sería como lo ideal generalmente, pero cuando vemos las sillas de comer, vemos las sillas grandotas o sillas que son tan grandes que al final el niño no logra controlar su cuerpo, el core comienza a bajar y el niño se comienza a fatigar. Entonces, esto es algo importante, cómo nosotros podemos controlar la conducta e intentar de cierta manera llegar a estos 90 grados. Exacto. Mira, siempre es recomendable que, y esto debe ser como un tema ya, como un protocolo, ¿no? Cuando los padres ya vayan a transitar por la etapa de alimentación complementaria de los niños, que es cuando ya se usa la cuchara, el platito, ¿no? Siempre se asesoren de qué tipo de silla es importante o es la adecuada para su niño o qué acomodaciones podemos hacer a esas sillas, ¿no? Porque hoy en día las sillas a veces no están diseñadas para tamaños específicos. Hay ciertas sillas que se pueden ir acoplando, se van ajustando. Pero una silla que te permita tener lo que dice Gustavo, 90 grados, ¿no? Que caderas, hombros, tronco, las piernas todas estén alineadas 90 grados para que la activación del tono muscular sea la adecuada. Eso siempre pienso. Y que el registro sensorial que tenga el niño sea el adecuado, que el niño esté cómodo, en general que esté cómodo, que no esté sacudiendo sus piernas, porque eso genera que el nivel de alerta suba. Y si vamos a la química del cerebro, la amígdala, el sistema límbico empiezan a enviar más químicos, y estos químicos generan que exista una alteración en las glándulas sublingual, que está debajo de la lengua, para generar la saliva necesaria para el sabor y para las texturas. En la glándula parótida, que está aquí casi por la mejilla, en la glándula submandibular. Estas tres glándulas se activan, por ejemplo, si tengo hambre y yo estoy acostumbrado a comer carne, puré, ya mi memoria registra la cantidad de saliva necesaria para ese tipo de textura. O si yo sé que en el menú hay esa comida. ¿Sabías que hay una investigación chévere que cuando tú vas al restaurante y ves la cartilla y tú ves filet mignon, un tomahawk o pollo a la naranja, la información que llega a las tres glándulas se adapta de acuerdo a lo que tú ya has probado o has comido
y te segrega la cantidad de saliva necesaria. Ay, qué increíble. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que o son selectivos, que no quieren, o que quieren llevarse toda la boca? Eso está alterado. Esas glándulas no generan la cantidad necesaria. Entonces, a veces generan tan poco para ciertas texturas que necesitan más saliva y eso les, entre comillas, les hinca, les molesta. Obviamente es un desarrollo sensorial, pero está relacionado al tema de la postura. Porque si yo no tengo una adecuada postura, estoy alerta y la química que está generando mi cerebro se altera y empieza a alterar todo lo que vive. ¿No? Entonces, la postura, siguiendo contigo, el tema de los pies, es importante que lo sostenga, que la base de sustentación se mantenga y darnos cuenta que el niño esté bien acoplado, que no haya una inestabilidad hacia los lados. Sí. Y mira, este tema de la postura, cuando tenemos una base bastante estable, la cantidad de propiocepción que genera es enorme. Y muchas veces tener los pies suspendidos hace que mi propiocepción baje y en ocasiones el niño comienza a sentir que no sabe en dónde está. O sea, estos papás que tenemos estas dificultades de que los niños se mueven mucho o que le doy como una cucharita y tiene que moverse por toda la mesa para recibir otro bocado de comida, intenten colocar un reposapiés y veremos pues cómo funciona. Y hablando de propiocepción, en la articulación de la mandíbula, siendo un poco más específico, la temporomandibular. La mandíbula es una de las articulaciones que más propiocepción da al cerebro. Y para esto, pues, nosotros decimos, bueno, ¿qué tanta tiene que dar como para que genere tantos movimientos finos, verdad? Entonces, muchas veces el despertar propioceptivo es otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar en el momento de la alimentación. El tema de colocar un alimento o empezar por un alimento que sea algo crujiente para que la propiocepción sea la adecuada y comience asimismo a dar la suficiente información para que la mandíbula también comience a generar movimientos un poco más finos. Esa es una de las estrategias que nosotros también recomendamos para mejorar el estado dentro de la alimentación. Claro, y tiene un sustento, lo que tú mencionas. Yo siempre le digo a los padres, masticación lateral. Ya, el tema de la postura no solo queda ahí, no significa que si alineamos 90 grados, si hacemos que la activación del tono sea el adecuado, ya está listo. No, tenemos que ir a desarrollar ya las partes más finas. Por ejemplo, el colocar cosas crunch o crujientes para que sea masticada lateralmente hace que la mandíbula empiece a desarrollar los otros planos de movimiento, porque esto es como una cadenita. Estabilidad y ahora sí planos. Planos de movimiento significa que haga diferentes movimientos que te van a desarrollar una habilidad para comer correctamente y para hablar posteriormente. Entonces, todo niño debe masticar lateralmente. Y si le ponemos algo crujiente, eso les da conciencia o lo que llamamos propiocepción. Puedo aplastar, porque ¿qué pasa con los niños alrededor de los 7 meses u 8 meses cuando empieza esta transición de la alimentación complementaria? Un niño antes de los 7 meses es lactante, succiona, usa la parte central de su boca, ¿no? Que es, ya con términos técnicos, es parte del plano de desarrollo sagital que se da de 0 a 4 meses cuando solo haces movimientos en una sola dirección. Pero para ya hacerlo lateral, si tú le das una cucharada de papilla a este bebé, el bebé usa la parte central de su boca porque es la que ha usado hasta esa etapa, hasta esa edad de su vida para comer. Como que la chupa y la traga. Si tú le pones a ese bebé que recién está empezando a comer algo duro para que no mastique, no lo va a hacer por varias razones. Una, porque no tiene muelas, obviamente. Dos, porque no tiene la información lateral para masticar. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a trabajar la parte lateral de la boca para que empiece a aplastar, con sus encías, posteriormente va a hacer masticación lateral porque cuando activas un movimiento, este se establece y se desarrolla. Y si le pones algo crunch, mejor. Otra es ponerle, por ejemplo, cosas frías o con un poquito de sabor en los bordes laterales de la lengua, para que esa activación de las diferentes etapas de los sabores empiece su discriminación. Y es ahí donde es como una especie de calentamiento que hacemos previamente para que todo ese sistema empiece a activarse, porque es naturaleza, son reflejos que se convierten en función. Y mira, qué tan importante lo que mencionas.
cómo esta relación del esquema, de la función de la propiocepción de la boca. Al final todo termina siendo una cadena, ¿verdad? Toda Exactamente. una cadena de relación. Eh, bueno, vamos con la sección de preguntas. Dentro de nuestro esquema del podcast tenemos ciertas preguntitas que aprovechamos que personas nos envían y bueno, eh, estamos aquí para responder sus dudas también. Dale. Tengo una pregunta, Luis. Mi hijo solo come si lo persigo por la sala con la cuchara mientras camina. ¿Cómo lo siento? Niños que nosotros llamamos la hiperactividad de la alimentación. A ver, muchas veces el tema de que cuando un niño se mueve, cuando lo voy a alimentar, tiene muchas facetas. Eh, Podemos hablar muchas dentro de la parte postural, pero yo considero que el tema de cómo nosotros hacemos este ritual de la alimentación también influye mucho, porque muchas veces caemos en el condicionamiento de la alimentación forzada y creamos un espacio que al final termina siendo eh, un poco complicado para el niño, porque ya comenzamos a relacionar alimentarme con el sufrimiento, porque sé que me va a costar comer. Pero ¿de dónde parte esta dificultad? Termina siendo como el punto relevante de la alimentación cuando un niño se mantiene mucho en movimiento. Muchas veces esto se da porque el niño se fatiga. Hay que cuidar mucho la postura de los niños. Si vemos una postura en la que el niño se mueve mucho cuando está en la silla, que sube el pie, que sube el otro pie, ya son señales que nosotros tenemos que ver. Este niño está fatigado. Y comer o que un niño fatigado coma, también estamos poniendo un riesgo con la respiración. Porque existe, cuando un niño está fatigado, este intercambio entre degluir y respirar termina siendo un poquito más complicado. Y ahí es cuando nosotros vemos niños que constantemente les da hipo o que lagrimean en ciertas ocasiones. Y vemos todos estos tics y nosotros quizás lo que nos importa es que coma. Y como que no damos mucha importancia para eso. Pero miren, cuidar la postura es importante. Es tener este espacio en el que el niño pueda mantenerse lo suficientemente estable, que tenga un reposapiés lo suficientemente bueno, que la alimentación es un estado de compartir, un estado en el cual nosotros podamos generar esta motivación intrínseca necesaria para la alimentación. Para mí esto es algo bastante importante. Claro, y también este tema que es muy común acá en la consulta, de cuando el niño no se queda en su mesa y se mueve y los padres lo siguen, eh, hay varios aspectos. Ese, el que mencionó Gustavo, es uno de los más principales que se da. También está el tema de cuando el niño, hay temas propioceptivos o vestibulares, por el cual el nivel de alerta sube, y sube también porque muchas veces ya tienen una rutina de comer, 12 en punto van a comer, y a veces el niño no tiene hambre. Y cuando el niño no habla tan abundantemente, no te puede decir, mamá, no tengo hambre, ¿verdad? Entonces, obviamente se mueve, y como lo sigue, le ofreces y le das, bueno, se lo lleva a la boca porque ya está acostumbrado a comer a las 12 en punto. Entonces ahí es donde yo le digo, la comida, el comer es vertical, ojo, nariz, boca. Entonces, espera que tenga hambre, que tenga esa sensación de hambre, eh, que es el desarrollo interoceptivo, parte del desarrollo interoceptivo. Entonces, llévalo a la cocina para que perciba los aromas. Y que sea ¿Ah? agradable, porque muchas veces nosotros vamos a ver, bueno, ¿qué come el niño? Le damos una crema verde que burbujea y eso no es agradable visualmente para nadie. Exacto. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver, pues, me acuerdo que la comida entra por la boca, pues la comida entra por los ojos también, Exacto. ¿sí? Que es Exacto. importante. Oye, pero yo sé que quizás no estamos en la parte, pero una vez te escuché hablar acerca de esta respiración diafragmática, que hablaste de esta cuando un niño respira mucho por el abdomen, y sí quisiera ver, ¿cómo influye esto también en la alimentación? Claro. A ver, cuando, primero, por dos cosas. Primero, el tema de la respiración. Cuando es una respiración más pectoral y no abdominal, obviamente el niño está en alerta. Sube el nivel. Y este mecanismo de poder establecer la sensibilidad oral para poder hacer agüita en la boca, para detectar los sabores, para intuir la intuición del gusto, porque si estamos aquí, por ejemplo, nosotros, y entra un aroma de, qué sé yo, de un asado, ya, de un frutal, inmediatamente nuestro cerebro dice, wow, me imagino un corte de carne,
un jugo de frutas refrescante y mi boca empieza a hacerse agüita y me relajo, mi respiración. Ya. Pero cuando un niño está, o si nosotros estuviéramos agitados, por ejemplo, cuando jugamos fútbol, estamos agitados, no tienes hambre, porque tu respiración está saliendo, acá arriba. Entonces no puedes generar esas sensaciones porque tienes que bajar un poco el ritmo de la respiración a través de la respiración abdominal para que pueda generar esa sensación de hambre. Mira, eso es algo bastante importante. Una vez lo escuché hablar a Luis sobre eso y dije, no, esto es algo que tenemos que hablarlo en el podcast porque me parece increíble cómo la respiración también influye, incluso con los sabores, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, tenemos más preguntas. Tenemos, mi hijo de 4 años odia su silla. Prefiere comer de pie, apoyado sobre la mesa, mientras yo le doy de comer. ¿Dejo que coma así, con tal de que coma? Mira, te pregunta, Luis. Bueno, te doy mi opinión de esa, porque este es un tema más tuyo, porque el tema, evidentemente vemos que es un tema corporal, físico. Niño que lo que está buscando ahí es estabilidad, seguridad, Efectivamente, sí. está queriendo sentir su cuerpo para hacer algo agradable, comer. Yo no voy a comer si no me siento bien porque me gusta disfrutar mi comida, pero se queda así, como no puede decir, mamá, tengo algo, llévame de Gustavo para poder sentir mi cuerpo y comer. Entonces el niño lo que hace es acomodarse, adaptarse. A veces se meten en lugares un poco estrechos para sentir su cuerpo. Por ahí va un poco el tema también. Claro, sí. El tema de cómo también el niño comienza a condicionar el tema de la alimentación también influye porque termina siendo un evento que al ser tan inestable, el niño ya lo relaciona con algo complicado, entonces comienza a elevar su alerta. Y ahí es cuando el niño digo, necesito un poco de movimiento para calmarme. Y ahí es cuando comienza a generar esta reacción. Pero miren, sé que muchas veces este tema de la silla, que lo hemos mencionado tanto, quizás es un poco redundante, pero nosotros queremos que ustedes se vayan con la idea de qué tan necesaria es mantener una buena postura para comer. Influye mucho porque si la silla no te está dando la comodidad necesaria para poder alimentarte, obviamente buscarás otro recurso que te brinda. Y si de pie puedo tener esa estabilidad necesaria, pues el niño te está diciendo, hey, quiero comer, pero de pie me siento más seguro que en la silla. Entonces, conocer también en la posición, ponernos al nivel del niño, también nos ayuda a conocer sus necesidades. Mira qué interesante es esto, Luis. Tenemos una tercera pregunta. Y si le pongo la tablet para que se quede quieto y así coma, mira, que esto es lo que más nosotros vemos. Ya sabes a ver, sabemos nosotros muy bien lo que ocurre en el cerebro. Ver videos en general es como estar hipnotizado, en trance. Y cuando tú estás en trance, hacia lo que recibes, aunque estés comiendo, lo que estás recibiendo es información digital y estás inhibiendo la información sensorial de la comida. Entonces ahí no hay un registro completo de los sabores, de las texturas y tampoco el registro y el desarrollo interoceptivo de la necesidad de hambre, el placer, de saciarme, de que ya comí, ¿no? Y le quitas el video y explota y no come y se mueve, porque ahí lo que está generándose es un bucle en su mente a través de el trance que genera el video. No está aprovechando el momento de comer. El momento de comer es un momento placentero, social, porque es el momento para trabajar la comunicación con el papá. ¿Quieres más? Qué rico, y con eso generas hambre. Qué rica agua. Todo eso se pierde. Mira qué interesante. Una vez, en una charla que tuvimos, lo mencioné porque me parece interesante. Esto es algo que no solo ocurre en los niños. Hay un estudio que hicieron en una revista de medicina donde vieron que la percepción de los sabores hoy en día han bajado mucho. Porque no solamente los niños, cada vez veo más personas adultas que mientras comen están con el móvil o están viendo una película o están viendo quizás alguna serie y dejan la alimentación, que es una etapa bastante rica dentro de la formación de sensaciones a un lado. Entonces al final la alimentación se vuelve tan automática que incluso la percepción de los sabores comienzan a disminuir. Mira cómo se relaciona toda esta parte sensorial también con el tema del condicionamiento que es tan fuerte con las pantallas. Mira, son 3 preguntas que podemos nosotros quedarnos de largo hablando sobre esto,
pero es tan interesante conocer cómo la postura influye tanto en la alimentación, cómo influye también en el tema de las sensaciones y en los movimientos, Luis. En los movimientos y en más funciones, no solo es un tema de comer. Bien, realmente estas temáticas son muy amplias, hemos tratado de hacer un resumen para ustedes. Van a haber más temas importantísimos. Importante, síganos en nuestras cuentas, aquí abajo pueden pinchar y seguirnos. Pregunten, sugieran también temáticas que ustedes están necesitando. Y bueno, nos vemos pronto para nuestro próximo capítulo con un tema interesante. Recuerden, Caóticamente Felices por YouTube y Spotify.